¿Listos? Eh, ok, vamos a empezar con lo que ha trabajado hasta ahorita el grupo número uno. Recuerden que la dinámica es que cada grupo expone, los demás grupos pueden darle retroalimentación para que pueda mejorar su definición. Si los compañeros. No sé si los compañeros tienen recomendaciones. Ya claro el concepto. Eh, bueno, yo destaco, muy importante, ¿verdad? Indicar lo del origen, del concepto, indicar las referencias de donde están obteniendo la definición, indicar el ejemplo, la definición. A mí me parece que le hace falta un poquito más, todavía la siento un poco como difusa. Ustedes dicen que es un conjunto de características que permite juzgar un producto respecto a otros de su misma especie. ¿Cómo lo juzgo? Ujú. Sí, entonces sí hay que ampliarla un poquito, ¿verdad? Y tratar de que cuando hagamos la lectura a todos nos quede como más claro. No sé si, sí, ¿están de acuerdo? Listo. Grupo número 2.
Algunos seguros sin darse cuenta ahí. Con solo el resumen está bien. Recomendaciones de los otros grupos. Indicar las referencias. ¿Qué más? Indicar el origen y yo les diría que se casen siempre con un término, ¿verdad? Porque aquí ustedes dicen verificaciones, estándares, juicios. ¿Cuál de los tres? ¿O son los tres? Ajá, pero aquí estamos definiendo un concepto de calidad que debería de servir para cualquier empresa. Entonces, digámoslo, por eso es que estamos buscando algo, un término más general, más conciso. Entonces, digamos, por eso yo, la recomendación es casarse con uno. O sea, nos vamos a enfocar en el estándar o nos vamos a enfocar en el juicio. O puede ser lo que usted dice, puede ser que necesitemos los tres términos, pero entonces hay que ver de qué forma aclaramos eso en la definición. Porque recuerden que lo que buscamos es que cuando todos le demos lectura al concepto, podamos entender de forma clara el término. Ujú. Em, Dice que calidad, recuerden que dentro de las recomendaciones decía que no iniciar como con el mismo término, entonces podría ser cumplir, empezar de una vez con cumplir, cumplir con las necesidades o requerimientos. Igual, de nuevo, casarse es con, vamos a cumplir con la necesidad o vamos a cumplir con el requerimiento, porque son dos conceptos distintos, ¿verdad? Una cosa es lo que yo necesito y otra cosa es lo que yo requiero. Entonces hay que, para aclarar el concepto, ver cuál de los dos términos es el que nos funciona mejor. Sí, es algo que ustedes cinco tienen que discutir y a ver cuál es el, si toman ese y lo pulen o si lo condensan, ¿verdad? Ujú. El grupo número 3.
recomendaciones. Aquí, bueno, no sé, creo que sí está completa la proyección. Tal vez es las referencias, ¿verdad? Esa sería una recomendación. Eh, Está bien concisa y se entiende bastante bien. Tal vez hay que darle una revisión a ver si le hace falta aclarar algo. A mí tal vez lo único que no me simpatiza, digamos, cuando la leo es que dice valoración del cumplimiento de unos requisitos. O sea, que si tengo muchos requisitos, solo tengo que valorar unos. ¿Me explico? Entonces, ajá, tal vez eso es como lo que me da como, me genera como distorsión en la definición. Grupo número 4. Tal vez del cliente, del usuario, no sé, ¿verdad? Habría que definir quién es quién está satisfecho. Y puse la fecha, sería para de hoy en 15. Ah, no sé, ¿tienen alguna? Sí, ustedes 5 en 4. La tarea es exactamente igual. Antes de que sí, acabo de subir a Tech Digital y este, aquí están los 5
Los 5 criterios que ustedes seleccionaron, ¿verdad? Que son los con los que vamos a calificar. Esa es como la rúbrica que vamos a utilizar. Y luego, entonces, aquí están los 4 grupos y lo que vamos a hacer es que el grupo 1 va a calificar la definición del grupo 2 y así sucesivamente, ahí está indicado. El grupo 2 va a calificar la definición del grupo 3, el 3 del grupo 4 y el 4 del grupo 1. ¿Sí estamos de acuerdo? La idea es que cada grupo trabaja en su hoja y me envía el correo cuando ya tenga lista la nota. Esto sería, digamos, cada grupo lo envía el 9 de agosto. El día siguiente lo que hago es que yo envío o lo publico en el TEC digital para que ustedes todos tengan acceso y puedan revisar y después enviar la calificación. ¿Sí estamos de acuerdo? Listo. No sé qué les ha parecido hasta ahorita la actividad. Sí, la dinámica. Sí, yo no he hablado nada, los de la clase han sido ustedes. Ok, entonces ahora sí voy a hablar un poquito yo. Voy a darles algunas definiciones, tal vez no son tan enfocadas en calidad, habrán algunas otras que sí, pero para que nos vayamos haciendo una idea, que la idea de hoy es salir como con un concepto claro de qué es calidad o por lo menos tener una noción básica. Eh, este concepto de calidad total dice que es el cumplimiento de los requerimientos y hay que ir visualizando como palabras claves que tienen esas definiciones, donde dice que el sistema es prevención y el estándar es cero defectos. Quiero que em, tomemos en cuenta el concepto de requerimiento o requisito y el concepto de defecto. En esta otra definición dice que la calidad es la ausencia de defectos y que se pueda adecuar a su uso el producto o el servicio. Vean que de nuevo esta definición hace énfasis en el concepto de defecto. La tercera definición que les traigo dice que es el grado perceptible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo y adecuado a las necesidades del cliente. Ese concepto de requisito y necesidad de cliente, digamos que están un poco relacionados, porque el requisito es la forma como en la que yo logro documentar la necesidad del cliente. Esta otra definición dice que calidad es diseñar, producir y ofrecer un producto o un servicio que sea útil al mejor precio posible y que siempre satisfaga las necesidades del cliente. Vean que de nuevo, otra vez, necesidad del cliente. La norma ISO 9000, que es un estándar a nivel internacional sobre calidad, define este concepto como el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Entonces vean que aquí otra vez hacemos énfasis en los requisitos. Eh, Hay muchas otras definiciones más que ustedes podrán encontrarse, pero si vieron, revisamos 5 definiciones y en las 5 definiciones, o en su mayoría, encontramos en común estos 5 términos. Debe, cuando hablamos de calidad, estamos hablando de que cumple con un requisito, que hay una satisfacción de las necesidades del cliente y que
No hay defectos. Esa es la forma en la que logro visualizar o identificar que un producto o un servicio tiene calidad. Si con el conocimiento que tenemos hasta ahorita de lo que es o lo que acabamos de definir como calidad, y yo les doy a ustedes estos dos vehículos, ¿verdad? Uno es un BMW y el otro es un Bocho. ¿Qué creen ustedes que tiene más calidad? Depende del usuario, de lo que el usuario necesite. Ajá. El compañero dice que para él tiene más calidad, preferiría el BMW. Ujú. Ah, no, pero aquí no estamos escogiendo uno del otro, estamos diciendo, ¿cuál creen ustedes que tiene más calidad? El que está más nuevo, dice el compañero. Creo que el compañero acaba de dar como en la clave. Resulta que dijimos que la calidad está relacionada con los requisitos. Y si nos vamos al concepto, los dos tienen la misma calidad. También uno de los grupos dijo antes que la calidad era ambigua. Sí, ¿verdad? Es cierto. Lo que es calidad para mí probablemente no sea calidad para Kimberly. O al contrario, lo que es calidad para Kimberly probablemente no sea calidad, la misma calidad para mí, ¿verdad? Entonces, los dos pueden tener la misma calidad siempre y cuando cumplan con sus requisitos o sus requerimientos. Cuando se diseñó el bocho se definió con unos requisitos, con unas características. Probablemente pasó por un proceso de control de calidad, ¿verdad? En donde se verificó lo que decía el compañero, los materiales tienen que tener cierta durabilidad, ciertas características, ¿verdad? Y verificamos que cumpliera con eso. Si cumplió con eso, está cumpliendo con el criterio de calidad, ¿verdad? Porque cumplió con el requisito para el cual fue diseñado. El BMW probablemente tenía dentro de sus especificaciones el tema de la velocidad. Si cumple con ese criterio de la velocidad, que digamos que la característica es que debe acelerar hasta 250 kilómetros por hora, cuando se probó esa especificación, el BMW la cumplió, entonces está cumpliendo con el requisito con el cual fue diseñado. Y eso me dice que tiene calidad. Entonces, cada vehículo tiene unas características, tiene unos requisitos particulares. Si ambos vehículos cumplen con esas características, quiere decir que tienen o que están cumpliendo con la calidad que se estaba solicitando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hago para saber que estoy cumpliendo con la calidad? Bueno, debo probar esas especificaciones. Si yo digo que tiene que acelerar a 250 kilómetros por hora, quiere decir que la empresa donde BMW tendrá una pista de no sé cuántos kilómetros en donde logran acelerar el vehículo hasta los 250 kilómetros por hora para ver que realmente está cumpliendo con ese requisito. Si no lo cumple, quiere decir que el carro tiene un defecto, porque yo dije que iba a acelerar hasta 250 kilómetros. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí queda claro que es calidad. Listo.
Bueno, aquí yo estoy hablando que la calidad entonces está relacionada a unos requisitos. Esos requisitos yo los defino en términos de características. ¿Qué son las características cuando estamos hablando de calidad? Bueno, dice que cuando se diseñan y desarrollan, ya sea los productos o los servicios, se le asignan esas características que hacen útil para cubrir esas necesidades del usuario. Ejemplos de características. Bueno, si estamos hablando de un producto, podríamos hablar de la apariencia, por ejemplo, podríamos hablar de color, ¿verdad? Si estoy hablando de un pilot de color azul, entonces todos los pilots deberían de escribir azul, ¿verdad? Porque si escribe rojo ya no cumple con la calidad. Podríamos hablar de durabilidad, por ejemplo, en el caso del bocho, ¿verdad? Que dijimos que tenía que tener una resistencia de la lata, no sé qué, ¿verdad? Entonces ahí. Podemos hablar también de gusto, ¿verdad? Del sabor, cuando pruebo algo, si es dulce, si es picante, ¿verdad? Esas son características que yo puedo definir. Puedo hablar del peso, ¿verdad? Puedo hablar del estilo o puedo hablar de unas dimensiones, ¿verdad? Esos son ejemplos de características cuando yo hablo de un producto. Pero también puedo tener características cuando hablo de servicios. La rapidez, la puntualidad. Imagínense que yo llego al Banco Nacional y dice que abren de 8:30 a 3:45. Llego a las 8:30 y no han abierto, ¿verdad? Ya no estoy cumpliendo con el requisito de puntualidad, ¿verdad? Entonces esas cosas yo las puedo medir. Cortesía, honestidad, flexibilidad, efectividad, ¿verdad? Son cosas que yo puedo medir a un, por ejemplo, servicio. Y a cada una de esas características yo le asocio un requisito. Los requisitos dice que son cómo tiene que ser la característica, me permite describirla. Hay requisitos que son, por ejemplo, obligatorios cuando hablamos de temas como seguridad o aspectos legales. Poniendo un ejemplo en el caso del software, ¿verdad? Los software de punto de venta tienen que cumplir, ese es un requisito que es obligatorio con la legislación del impuesto de valor agregado en este país, ¿verdad? Es tanto así que todos los software que habían antes de que la legislación entrara en vigencia, tuvieron que hacer las modificaciones respectivas para aplicar esa nueva legislación. Si no, simplemente se volvían obsoletos, ya no servían en este país, no se podían utilizar. ¿Estamos de acuerdo? Son requisitos que son obligatorios. Un ejemplo, dice que un muchacho, se llama Daniel, quiere comprarse un automóvil. Y para eso él definió una lista con las características y requisitos relacionados a calidad para poder comprar ese vehículo. La primera característica fue la velocidad máxima y el requisito es que debía acelerar a 180 kilómetros por hora. La segunda característica fue la aceleración. Dice que tiene que ser a 8.6 segundos, de 0 a 100 kilómetros por hora. El consumo de 5 litros por cada 100 kilómetros. El largo del vehículo debe ser de 4.5 metros. Probablemente es que el garaje, ¿verdad? Si es más largo de eso ya no cabe. Debe tener bolsas de aire frontales y laterales. Ese muchacho se le ocurrió que el color solo le gustan los carros azules, ¿verdad? Ese es un requisito que él estableció. Si es verde, no lo quiere. Garantía, que le den 4 años de garantía por el vehículo. Y el precio que debe tener ese vehículo es entre 15,000 y 20,000 dólares, ¿verdad? Esos fueron los requisitos que él estableció. Entonces, cuando voy a la agencia de vehículos, entonces descarto todos los demás, me enfoco solo que sea azul, ¿verdad? Ese es un requisito que él definió. Entonces, estamos hablando de que hay
características y que a cada una de esas características yo le asocio un requisito. Vamos a trabajar entonces en que nos quede más claro ese concepto de característica y requisito. En esta plataforma de Ideas Boards, vamos a cada uno describir una característica y obviamente el requisito que está relacionado a esa característica para comprar una aplicación para el seguimiento de actividades deportivas en dispositivos móviles. O sea, bueno, a mí, por ejemplo, me gusta correr, y entonces uso esta aplicación que se llama Adidas Running, ¿verdad? Entonces esa aplicación me va midiendo cuántos kilómetros llevo, ¿verdad? Me dibuja el mapa de todos los lugares que voy visitando, me dice el tiempo promedio que llevo, la duración total, ¿verdad? Etcétera. Estoy pensando en ese tipo de aplicación. Entonces, esas aplicaciones, por ejemplo, no sirven solo para llevar el atletismo. Yo lo puedo configurar y decirle, bueno, hoy no estoy corriendo al aire libre, sino que estoy en una caminadora, ¿verdad? Entonces yo le pongo ahí, le configuro, ya no es esto, sino que es esto otro y vamos a cambiarle, ¿verdad? Entonces, la idea es que cada uno defina una característica y su respectivo requisito. Voy a compartirles el enlace ahí mismo en el chat para que puedan ir agregando. No sirve. Voy a volverlo a pasar a ver qué fue lo que pasó. Mm, y ya. Ah, es que está como caída la plataforma. Es que está caída la plataforma, chiquillos. Ya decía yo, porque digo yo, qué raro, yo lo probé.
Ya, entonces si quieren, improvisemos. Escucho. Ajá. Digamos que la ah, ajá, tiempo real. Termómetro. Digamos que en este caso la característica sería que se pueda configurar una serie de Ujú. ¿Qué más? Ajá. En internet es que funcione lo que te digo. Idioma, precio, por ejemplo, ¿cuánto estarían dispuestos? Gratuito. Sí, ¿verdad? Bueno, ahí habla otras más, ¿verdad? Ok, el concepto de calidad ha ido evolucionando en el tiempo. Entonces, lo que nosotros entendemos hoy por calidad, probablemente hace muchos años no era lo mismo, ¿verdad? Porque hoy tenemos otras tecnologías, tenemos otros comportamientos, ¿verdad? Otras características. Nosotros como usuarios nos hemos vuelto además más exigentes, hay muchísima diversidad de productos, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo es que ha ido evolucionando ese concepto en el tiempo. Cuando el concepto de calidad surgió, eh, se encontró en una etapa que se denominó artesanal. En ese momento, el concepto de calidad lo que suponía era hacer las cosas a cualquier costo. Y por eso, muchas veces, y todavía hoy en la actualidad, muchas empresas utilizan ese concepto de esa forma,
asociamos el concepto de calidad con el producto más caro, ¿verdad? Si es el más caro, siempre pensamos que es el que tiene más calidad y no necesariamente es así, ¿verdad? Pero ese concepto que hemos venido arrastrando de esa forma de que calidad siempre es el más caro, es porque en sus inicios fue así, ¿verdad? Solo los productos más caros podían darse el lujo de tener un proceso de calidad, ¿verdad? Entonces, por eso es que tendemos a pensar de forma errónea ese concepto de esa forma. Dice que el objetivo que perseguía el artesano o el productor era básicamente una satisfacción personal, una satisfacción del comprador y no importaba el tiempo en que se llevara a producir ese producto, ¿verdad? Lo que se estaba enfocado en lograr calidad. Eso ya lo mencioné. La siguiente etapa por la que pasó la calidad se conoce como industrialización. En ese momento dice que el concepto de calidad fue sustituido por el de producción. Lo que se buscaba en ese entonces era hacer muchas cosas sin importar con qué calidad, ¿verdad? Pasamos a una producción excesiva. Y básicamente esto se debió porque en ese entonces hubo una etapa como de mucha escasez. Entonces lo que se necesitaba era satisfacer la demanda del mercado. Hoy hay productos que pasan, digamos, por esas etapas, y ustedes se van a dar cuenta, digamos, cuando los precios se vuelven como muy elevados. El caso del hierro, no sé si ustedes se han dado cuenta, las construcciones en los últimos años se han vuelto excesivamente costosas, ¿verdad? Porque hay una escasez de ese producto y entonces lo que buscamos es producir y entonces aquello se vuelve muy caro. Hay productos ese es un ejemplo, digamos, como aislado, pero hay productos a nivel alimenticio que pasan por esas etapas. Casos típicos como el tomate, el ñampí, digamos, productos de esa índole que por razones de clima o esas cosas, ¿verdad? Entonces se vuelven muy caros porque hay escasez y entonces lo que se busca es producirlo a cualquier costo. Esa fue una etapa por la que pasó el concepto de calidad que se conoció entonces en ese momento como industrialización. El tercer paso o proceso, digamos, por el que pasó el concepto de calidad se conoce como control final. En ese momento, lo que se buscaba ya no era tanto la cantidad de producto fabricado, sino que en ese momento se empieza a preocuparse porque el cliente reciba el producto según las especificaciones que se le están dando. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que el cliente ya empezó a darse cuenta que él tenía cierto poder, ¿verdad? Que estaba pagando por algo y estaba recibiendo otra cosa. Entonces empieza a hacerse más exigente en ese momento y dice, bueno, yo estoy comprando un pilot de color azul, pero resulta que escribe rojo. Yo pagué por un pilot azul. Entonces empieza a solicitar que lo que él reciba es lo que realmente está pidiendo. En ese sentido, entonces, surge el concepto de control de calidad final. Lo que se busca es que se incursiona en un proceso de control de calidad, o sea, empieza a probarse que todos los productos cumplan con los requisitos y se conoce como control final porque entonces cuando el producto ya está finalizado, entonces se empieza a probar, bueno, si este pilot, lo que estamos produciendo son pilots azules, todos deben pintar azul, entonces, ¿verdad? La única forma de verificar eso es
Cuando está terminado, escribo. Pinta azul, sí. Pinta rojo, desechado. Pinta azul, bueno. Pinta rojo, desechado. Pinta verde, desechado, ¿verdad? Entonces, por eso se conoce como control final. Cuando el producto está terminado, pasa por el proceso de pruebas para verificar que cumple con las características y los requisitos. Luego pasa por control por una fase que se conoce como control en el proceso. Resulta que empezamos o empiezan a darse cuenta que en muchas ocasiones los defectos que se identificaban cuando el producto estaba terminado podían corregirse sin esperar a que el producto estuviera terminado, ¿verdad? Entonces empezaron a poner diferentes puntos de inspección. Entonces, este pilot, digamos que está compuesto por diferentes partes, ¿verdad? Está digamos que la pluma, que es la que escribe, está la tapa, está la estructura en donde va metido la tinta, la, la pintura esa. Entonces yo puedo hacer verificaciones en distintos procesos, por eso se conoce como control en el proceso, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones podía ser que el defecto estuviera, por ejemplo, por la materia prima. Entonces, estábamos comprando un plástico de muy mala calidad que hacía que el pilot, ¿verdad? No funcionara adecuadamente. O resulta que la persona que se encargaba de llenar la tinta constantemente se equivocaba y la cambiaba por otro color, ¿verdad? Entonces, podíamos identificar las fallas sin la necesidad de que el producto estuviera terminado. Por eso se conoce como control en el proceso. Y la clave que buscábamos era invertir menos dinero en el proceso de inspección y más dinero en la prevención del defecto. Por eso, en esta fase, la calidad era sinónimo de prevención o de ausencia de defectos. Eso era lo que se buscaba. La quinta etapa se llama control en el diseño. Bueno, resulta que aunque teníamos diferentes puntos de inspección, seguían apareciendo defectos. Sobre todo, eran más frecuentes cuando decíamos, bueno, este pilot tiene que aguantar 1000 escrituras, pero ya en la 500 ya no servía el pilot. Entonces, se dieron cuenta que muchos de los defectos que estaban apareciendo podían estar relacionados con el diseño del producto, ¿verdad? Entonces, se empieza a inspeccionar ya no solo en diferentes procesos, sino que se hace una revisión, un control de calidad desde el diseño de este producto, o sea, de que está en el papel, como dice que va a tener estas partes, el diseño, entonces yo ya empiezo, por ejemplo, ahí a visualizar ergonomía, ¿verdad? Que si es muy delgado, ya va a surgir callos o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas yo las puedo empezar a visualizar desde el diseño mismo del producto o del servicio. Aquí entonces, la calidad se empieza a programar desde el inicio del proyecto y se conoce como una gestión de calidad, ¿verdad? Estoy yendo más allá. Y la última etapa de la evolución del concepto de calidad se conoce como mejora continua y básicamente se da
porque en los mercados actuales, que esta fase es en la que nos encontramos hoy en día, las empresas empiezan a ser más competitivas. Y entonces, lo que buscan es que sus productos estén o sus servicios estén mejorando constantemente, ¿verdad? Entonces, cada día queremos que el producto sea mejor, que sea más eficiente, que tenga mejor rendimiento, ¿verdad? Todos esos tipos de cosas. Un ejemplo y que se ve, digamos, fácilmente en la calle son los vehículos. Utilicemos un modelo particular, digamos, como la casa de las comerciales de las que más se vende, digamos, el Toyota. Ubiquémonos en el Hilux. Pensemos en un Hilux, perdón, 2000. Ahora pensemos en un 2010. Ahora pensemos en un 2020. Y pensemos en un 2023. Vean la evolución, o sea, en sus mentes, cómo es que ese vehículo ha ido evolucionando en el tiempo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que esos pequeños cambios, ¿verdad? Que si nos vamos a 20 años son muchísimos los cambios, pero digamos, si nos vamos del 2020 al 2023, no son muchos los cambios, pero la gente dice, es que yo quiero tener el carro más nuevo, porque es que el 2020 resulta que no trae cámara de retroceso y el 2023 trae cámara de retroceso. Entonces, ya solo por ese pequeño cambio yo lo quiero tener, ¿verdad? Entonces, esos son procesos de mejora continua. Y entonces cada vez le hacen un cambio, estamos también en una etapa de consumismo, ¿verdad? Entonces, esos pequeños cambios hacen que la gente quiera comprar. Y entonces hacemos pequeñas mejoras de forma constante para que el producto o el servicio, ¿verdad?, sea mejor. Pensemos ahora, ese era un ejemplo, digamos, que visualmente uno ve mejor, pero pensemos ahora en un software, ¿verdad? Entonces uno empieza a ver, es que está la versión 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ¿verdad? Es porque cada uno de esos punto algo quiere decir que le hicieron una actualización al software para que corregir algún defecto. Alguna mejora implica ese 2 punto algo, ¿verdad? Entonces estamos constantemente mejorando los procesos. Digamos, la actualización se supone que siempre lo que busca es una mejora. Que el cliente lo perciba de esa forma o no, puede ser diferentes motivos por los cuales no se dé, ¿verdad? Ajá, por eso hablamos de que era subjetivo. Puede ser que todos aceptáramos muy bien el cambio o como puede ser que ese cambio a nosotros definitivamente no nos gusta. Entonces, aunque yo con mi equipo de trabajo pensó que ese cambio era lo mejor, resulta que el usuario no lo aceptó de la misma forma en lo que yo lo estaba pensando. Ahí podríamos definir mil cosas, ¿verdad? Podría ser la estrategia de mercadeo, podría ser que es que la versión de Windows 7 tenía algo que a nosotros nos gustaba y la gente de Windows nunca lo logró identificar. Ujú, sí. Sí, sí, digamos, esas son cosas que recuerden además que la calidad, yo puedo tener un producto con súper calidad, pero eso no me va a garantizar que sea exitoso, ¿verdad? Por lo mismo, dijimos que era la calidad es subjetiva. Yo puedo pensar que tiene súper calidad, pero el usuario no piensa lo mismo. Esta no lo voy a hacer. Ok, ¿qué es calidad entonces? Ya tenemos claro qué es calidad, ¿verdad? ¿O alguno tiene dudas o preguntas sobre lo que es calidad?
¿Sí está claro el concepto de calidad? Sí. Ok, entonces, teniendo claro qué es calidad, vamos a ver qué es calidad de software. Igual aquí les planteo varias definiciones. Tengo tres definiciones de lo que es calidad de software. La IEEE define calidad de software como grado con el que un sistema, componente o proceso cumple con los requerimientos especificados y las necesidades o expectativas del cliente o usuario. Vean que otra vez se hace énfasis en el requisito y en las necesidades del cliente, solamente que aquí estamos hablando de que puede ser un sistema software, puede ser un componente, ¿verdad? Porque a nivel de software no solo hablamos de un sistema completo, ¿verdad? Puede ser que yo esté desarrollando un componente para un sistema o puede ser que esté diseñando un proceso, ¿verdad? Entonces, dependiendo de dónde me encuentre, cualquiera de esos tres aspectos debe cumplir con los requisitos o las necesidades del cliente. Pressman, que es un autor de computación, digamos, muy conocido, define la calidad de software como la concordancia con los requisitos funcionales y de rendimiento. Vean que aquí la diferencia que está haciendo es que cuando nosotros desarrollamos sistemas, no solo hablamos de requisitos, recuerden que hay requisitos funcionales y requisitos no funcionales, ¿verdad? Entonces aquí hace énfasis. Usted no puede enfocarse solamente en los requisitos funcionales cuando está hablando de calidad. Debe también verificar que su producto cumple con los requisitos no funcionales, rendimiento, seguridad, fiabilidad, etcétera, ¿verdad? Todos esos debe cumplirlos. Que están de forma explícita, ¿verdad? Eso es importante, establecidos con los estándares de desarrollo explícitamente documentados y con las características implícitas que se espera de todo software desarrollado de forma profesional. Y la norma ISO dice que es el conjunto de características de una entidad que le confiere su actitud para satisfacer las necesidades expresadas y las implícitas. Entonces, básicamente, aquí el concepto es, tenemos un concepto de calidad y lo vamos a aplicar al software, ¿verdad? Y un poco la diferencia que yo le encuentro es que aclara más este concepto de requisito. Dice, no se enfoque solo en requisitos funcionales, sino también en requisitos no funcionales. Quiero mostrarles este video que estaba poniendo antes estos cosas, pero como que no me quieren servir. Y creo que tengo que volver a compartir. Voy a ahora. Sí, voy a. Ah, bueno, voy a dejar de compartir.
¿Qué les pareció el video? ¿Qué piensan? ¿Habían escuchado de este software? ¿Por qué creen ustedes que 60 años después de que fue diseñado y con toda la tecnología que tenemos hoy en día, todavía hoy en día se utiliza ese sistema? En reservas. Después se ha ido diversificando y se ha utilizado, digamos, no solo en reservas de aerolíneas, sino reservas de hoteles, reservas del 911, etcétera. Ujú. Si tenía cero efectos, tenía calidad. ¿Creen ustedes que hoy en día ustedes pueden un software que dentro de 50 años estén diciendo, este sistema fue diseñado en el 2022, después de la pandemia, y todavía hoy en día lo estamos utilizando? Sí, hoy en día es cierto, es un poco más complicado. Yo pienso que sí, que hoy en día tal vez sea más difícil desarrollar productos con alta calidad, pero no es imposible. Y el secreto está siempre en buscar que nuestros productos sean de calidad. Y por eso ese curso está en esta carrera, porque lo que necesitamos es que los productos que ustedes desarrollen sean de alta calidad. Los aeropuertos y aeropuertos muchísimo más, sí, más grandes. Recuerden que el video lo dice. El sistema fue diseñado para soportar 30.000 transacciones al año y soporta 85.000 por minuto. Entonces, realmente, digamos, imagínense la escalabilidad, porque pensar en 30.000 estamos hablando de ese video hace porque nos llama a la reflexión, ¿verdad? De que debemos y podemos, creo yo, desarrollar con calidad.
Y el otro concepto que quiero que veamos hoy es el de aseguramiento de la calidad del software, que ese es el nombre de este curso. Y quiero que el día de hoy nos vayamos claros con qué es ese término de este curso. Se define como un set o un conjunto de actividades. Cuando hablamos de actividades, estamos hablando no solo de programación, no solo de pruebas, no solo, ¿verdad? Es un concepto amplio que abarca la facilitación, el entrenamiento, o sea, la capacitación que tiene que ver con temas de calidad, la medición y el análisis, entre otros grandes términos que son requeridos para proveer la confianza adecuada de que los procesos están establecidos y son continuamente mejorados con el objetivo de producir un producto o servicio que cumple con los requerimientos y está listo para ser usado. Entonces, cuando hablamos de que son continuamente mejorados, es porque recuerden que estamos ahorita en una etapa del concepto de calidad de mejora continua. Entonces, que una empresa, porque todavía hoy en día hay empresas que no tienen un departamento de aseguramiento de la calidad, pero el tener un departamento de aseguramiento de la calidad del software me permite dar confianza y además me permite garantizar que la organización tiene una serie de procesos para poder garantizar esa confianza. Y además que esos procesos son mejorados de forma constante. Ese es el secreto de cuando hablamos de aseguramiento de la calidad. ¿Qué beneficios me da el aseguramiento de la calidad? Bueno, cuando yo como organización tengo un departamento de aseguramiento de la calidad, me permite detectar problemas de una forma más rápida, ¿verdad? Porque recuerden que estamos hablando de que tenemos procesos establecidos. Entonces, esos procesos me dicen, bueno, recuerden que hablamos de que el control que la calidad no es solo al final, sino que es desde el diseño, que es en diferentes procesos. Entonces, quiere decir que cuando yo hago esos procesos de inspección en diferentes etapas del proceso de desarrollo, voy a encontrar defectos de una forma más rápida. Si hago pruebas a un modelo de base de datos, ahí voy a poder encontrar defectos. Quiere decir que voy a encontrar defectos de una forma rápida, no hasta que el software está terminado, ¿verdad? Ese es uno de los secretos. Se verifica que los objetivos individuales vayan acordes con los de la organización, ¿verdad? La clave de la calidad es que no piense solo en mí, sino que pienso en un equipo, que si todos tenemos calidad, la organización va a tener calidad. Se evita incurrir en costos innecesarios, ¿verdad? Porque la corrección de los defectos siempre es cara. Entre más rápido identifique el defecto, más dinero me estoy ahorrando, ¿verdad? Entonces estoy evitando costos que son innecesarios. Se crean y se siguen estándares de trabajo. Cuando estoy en un proceso de calidad, empiezo a darme cuenta que si utilizo el estándar Camel Case es más fácil para cuando hay un cambio, por ejemplo, de programador, porque es más fácil, ¿verdad? Ya se sabe que hay una nomenclatura para darle nombre a las variables, ¿verdad? Entonces es más fácil esos procesos de adaptación, etcétera, ¿verdad? Entonces empiezo a crear estándares que hacen que los procesos vayan fluyendo, que sean más fáciles. Se recomiendan métodos para realizar trabajos, ¿verdad? Empiezo a generar métodos nuevos para ir mejorando los procesos y se planea la calidad. Estoy pensando en planificar con calidad. Y para cerrar la clase vamos a hacer dos cosas y estaríamos listos. Tengo
un Kahoot con 4 o 5 preguntas para repasar un poco los conceptos que hemos visto hasta hoy y una valoración de la sesión de hoy.